Què tal, com estan? El nostre convidat a l'entrevista d'aquest cap de setmana és Matías Carnero. Va néixer a Barcelona l'any 1968, l'any 87 va començar a treballar a la SEAT com operari de muntatge, el 2001 va convertir-se en president del comitè d'empresa de SEAT a Martorell, des del 2003 és membre del comitè europeu i del comitè mundial del grup Volkswagen, és president des de l'any 2016 d'UGT a Catalunya i aquest dimarts va ser nomenat membre del Consell de Supervisió del grup Volkswagen, que reuneix accionistes i sindicats. És el primer espanyol i primer representant de SEAT que accedeix a aquest comitè i això ja sembla que és un grau més en aquesta carrera, diguéssim, excepcional de Matías Carnero. Matías Carnero, moltes gràcies per atendre l'Ara. Bueno, a vosotros por poder poner voz a mi nombramiento y a la profesionalidad de mi plantilla o de nuestra plantilla, que es la que ha hecho posible que el grupo me haya propuesto para este cargo, porque yo como persona individual no soy nadie, pero con lo que represento y por lo que representa mi plantilla, evidentemente ha tenido mucho que ver para esta decisión final por parte del grupo. De manera que no fue una sorpresa. Bueno, llevábamos varios meses a propuesta de la IG Metal. Me propusieron aproximadamente 3 meses aproximadamente. Evidentemente te pilla en shock porque estamos hablando del órgano de control y de supervisión más grande que hay en la empresa de automoción. 665.000 trabajadores, 128 fábricas a nivel del mundo. Es el órgano que controla y supervisa todo respecto al accionariado como respecto a los trabajadores y por lo tanto es una responsabilidad que es un reto más dentro de mi carrera profesional, pero también es dar voz también a SEAT en un consejo que nunca ha tenido. Es decir, en la historia de los 70 años de SEAT, ningún presidente, ningún directivo de SEAT, en español o no español, ha estado en este consejo y por lo tanto esto pues un orgullo personal también de que me hayan elegido a la hora de representar esta responsabilidad. I si no ha passat en 70 anys, per què creu que ha passat amb vostè? Yo creo que la trayectoria también de los últimos años, de los acuerdos que ha hecho UGT aquí en Martorell, en el grupo SEAT, los últimos convenios, el éxito que se ha tenido por parte de la plantilla, los buenos resultados de los últimos años que hemos tenido en SEAT. Y yo creo que también la trayectoria sindical que la IG Metal ha tenido en cuenta, pues es un poco el valor que se pone a la hora de tomar esta decisión, ¿no? Yo creo que te miran todo. Los alemanes son muy escrupulosos, son muy cerrados, muy suyos, y para entrar dentro de cualquier consejo de Alemania es bastante complicado. Pero yo creo que es un paso que demuestra que el grupo confía en SEAT, confía en sus trabajadores y que creo que nosotros podemos representar muy bien allí a nuestra plantilla para cualquier decisión del futuro, que estamos en un momento crítico también, o delicado, mejor dicho, a la hora de las próximas decisiones que tiene que tomar el consorcio. Ara en parlarem, però deixi'm que assenyali això de la seva trajectòria també sindical. Vostè el 2001 ja va ser president del comitè, ja va ser per primera vegada president del comitè d'empresa de SEAT Martorell. Sí. Això vol dir una trajectòria amb càrrecs de responsabilitat de 20 anys. Avui dia, com ha de ser el perfil, la feina i l'actitud d'un sindicalista? ¿Cómo han cambiado las cosas? Bueno, las cosas han cambiado mucho. Mire, al final nosotros, la UGT, llevamos ya 3 mandatos con mayoría absoluta. Esto lo da también la responsabilidad de todos los delegados y del miembro del comité de esta organización, con la presencia diaria, cubriendo todos los turnos, atendiendo a toda la plantilla en general. Pero para eso yo decía ayer a un grupo de amigos que yo tengo una mala costumbre. Todos los días vengo a la fábrica. Es decir, más allá de la responsabilidad que tenga cada uno, uno tiene que venir al puesto de trabajo. Y un sindicalista al final tiene que estar y no perder el horizonte de donde sale. Y yo salgo, en mi trayectoria empezó en Zona Franca, me trasladé a Martorell. Estuve en Taller 11 en revisión final. A partir de ahí empecé a coger las responsabilidades desde abajo hasta arriba. Y el conocimiento de la fábrica, el conocimiento de la estructura, pues te hace que en ese día a día pues te ganes ese liderazgo, ese carisma que la gente aprecie, que la gente te respalda cada 4 años en las elecciones. Però quin és el llenguatge més adequat per parlar amb un treballador avui en dia? Com ha de parlar un sindicalista a un treballador? Pues primero decirles la realidad que estamos viviendo, en este caso en SEAT,
y de lo que hay fuera también. Es decir, no nos olvidemos que nosotros no podemos obviar lo que hay y está padeciendo mucha clase trabajadora con los ERTES, con los ERES, con situaciones de no poder pagar ni la luz. Por lo tanto, nosotros sabemos que más allá de la SEAT hay vida y, por lo tanto, este es el día a día de la fábrica. Ahora tenemos que, hoy, por ejemplo, el día de hoy, pues, hablamos con la gente, pues, de qué pasó ayer, de lo que salió en prensa, que si el Tabascan, ¿dónde se va a fabricar? O qué va a pasar en verano, si vamos a hacer corredor de vacaciones o no. Ese es el día a día. Y esto, cada día, le puedo garantizar que los delegados de este sindicato están presentes todos y cada uno de los días, en cada uno de los turnos, con presencia diaria de 8 horas y atendiendo a casi cerca de 7.800 afiliados que tenemos aquí en Martorell. O sigui, si l'entenc bé, una de les coses que vostè fa és fer entendre als treballadors de SEAT, no sé si que són uns privilegiats, però que entenguin que estan en una molt bona empresa per mantenir el seu lloc de treball durant molts anys. Yo siempre he dicho que el estar en SEAT nos da un prestigio y nos da una gran suerte respecto, y lamentablemente, a lo que tenemos en algunas empresas de fuera del sector o dentro del sector. Nosotros hoy trabajar en SEAT es una garantía de seguridad total y absoluta, con una serie de permisos, con una serie de temas sociales muy avanzados y por encima de lo que está el sector de la automoción en general. Pero eso no podemos, yo muchas veces me sabe mal explicar todo lo que tenemos aquí, porque lamentablemente lo que hay fuera está mucho peor. Pero en ese sentido, nosotros queremos avanzar al próximo convenio, tenemos un gran reto en la próxima negociación, donde tenemos que inventarnos cosas para poder seguir mejorando la vida, la conciliación, los permisos, la flexibilidad, la productividad. Todo esto hay que hacer un equilibrio entre todas estas cuestiones para seguir avanzando en la mejora y en las conquistas históricas que, gracias a Dios, en años anteriores, gente que me ha precedido, veteranos que ya no están, que están jubilados, pero gracias a ellos también es el que tengamos nosotros hoy esta representatividad aquí en Fàbrica Martorell. No se li han revelat mai, no ha tingut mai cap rebel·lió o cap enfrontament amb els treballadors? Bueno, mira, discusiones siempre las hay, evidentemente. Es decir, hay cosas que hay veces que se firman acuerdos que la gente puede entender más o puede entender menos. Pero al final el tipo da la razón. Es decir, la peor época que yo pasé fue en el año 2005, 2006 y en el 2007 ya tuvimos la primera mayoría importante como organización y a partir de ahí conseguimos todas las mayorías absolutas que tenemos hasta ahora. Mira, hay un dicho que dice que la verdad hay que decirla por mucho que duela. Y nosotros tenemos esa mala costumbre de decir, aunque no le guste a algunos trabajadores, pero tenemos que decir lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que hacer para seguir avanzando en ese camino. Pero evidentemente muchos nos pensamos de que fuera se está mejor que dentro y yo creo que es al revés. Yo creo que aquí un comité potente, un comité que tengo que agradecer también a Comisiones Obreras, en su líder, a Rafa Guerrero, que en colaboración conmigo hemos hecho posible también muchos acuerdos importantes, porque más allá de la acción sindical, ya me gustaría que muchas empresas tuvieran esta acción sindical con comisiones como tenemos aquí en Martorell. Ja. I amb l'empresa com es parla? Bueno, pues, con mucha normalidad. Es decir, tenemos una empresa y una dirección de recursos humanos de que atiende y recibe todas nuestras peticiones. Tardan más o tardan menos, pero al final siempre llegamos a un consenso. Nosotros hubo un acto histórico hace ya 4 convenios para atrás, donde siempre en los convenios el IPC, la flexibilidad, la productividad. Cambiamos una frase que yo siempre digo que le doy mucha importancia. Cuando en aquellos tiempos la empresa informa al comité de lo que quiere hacer. ¿Y qué pasaba en aquella época? Muchos conflictos, huelgas, paros de cadena, confrontación, malestar, mal ambiente. En aquel convenio conseguimos cambiar e ir hacia la cogestión, como en Alemania, que es todo lo que necesita la empresa tiene que acordarlo con el comité. ¿Qué ha pasado a partir de esa fecha? Convenios sin huelga, hemos sacado buenos convenios, hemos conseguido en que en los últimos años, los 3 últimos años, los trabajadores hayan ingresado casi cerca de 4.500 euros en la paga de beneficios, que eso era impensable cuando se firmó el último convenio. Y, por lo tanto, desde ese punto de vista, pues estamos satisfechos y contentos de la labor que hacemos cada día aquí. Evidentemente no somos perfectos. Yo creo que uno, cuando se mete en este trabajo, es para ayudar y para mejorar la vida de todos y todas, pero evidentemente muchas veces que no se entienden los mensajes o los acuerdos y evidentemente tenemos que aguantar las críticas, que son constructivas, pero con mucha educación y mucho respeto entre todas las partes. Els alemanys sembla que són disciplinats, ordenats, estrictes, menys flexibles potser que els mediterranis, menys donats a la improvisació o a la idea genial de l'últim minut. Són realment així i com és la relació de vostè amb ells?
Mi relación es muy estrecha, es decir, ciertamente tienes que tener también un galante de ese don de gente. El alemán es un personaje ya comprometido mucho con la causa, son muy ordenados, seguramente en España no somos tan ordenados como ellos, tienen valores como la puntualidad, que por ejemplo yo no la tengo tanto, es decir, hay cosas diferentes, pero que al final ellos saben que el discurso europeo de nuestro planteamiento como ibéricos que somos, también les va bien porque ven otro punto de vista que no es el alemán, y ese punto de vista que voy a llevar en los consejos cuando empiece la primera reunión, que será en mayo, es el que también, como me decía ayer el compañero Osterlo, que es el presidente del consejo, que les va a ir muy bien porque necesitan también otro punto de vista de no solamente el alemán, que siempre son los que están en estos consejos. Yo creo que lo que va a hacer diferente los consejos ahora es tener otra visión cultural, visión diferente a cualquier planta que tienen en Alemania, y por tanto eso nos va a ir bastante bien. He dit al començar que vostè va entrar a SEAT l'any 87 com a operari de muntatge. Recorda quin model era el primer cotxe que va muntar? Yo empecé a trabajar en el modelo Marbella. Y todavía sigo con mucha amistad con gente de allí, tengo grandes recuerdos, evidentemente las generaciones cambian. Ahora yo ya con 53 años me siento uno de los más veteranos de esta empresa. Yo cuando entré con 19 años recién cumplidos y yo ya veía mayor a gente con 40. Yo ahora, imagínate cómo me siento ahora cuando chavales de 18, 19, 20 años entran en la compañía y yo tengo 53, pues soy un abuelo ya casi. I quin va ser el seu primer cotxe? Quin és el primer cotxe que es va comprar? Yo tenía un 131 de mi padre, un 600, llegué a conducir, lo tuvo un tiempo, lo conducí poco, pero después el coche que tuve cuando me saqué el carnet, antes de comprarme mi primer coche, fue un 131 Super Miraflores verde de mi padre, y después ya fue el Ibiza. Ja. I ara quin cotxe té? Ahora tengo un Seat ATK Cupra. Ja. Suposo que alguna vegada, a alguna hora del dia, potser quan es lleva al matí, deu pensar com he arribat fins aquí? O sigui, quin és el secret o el truc de Matías Carnero? Yo creo que ser uno mismo y no venirse arriba por muchos cargos que tenga. Los cargos te los quitan y te los traen y te los ponen, es decir, pero uno no puede perder el carácter ni la personalidad que tiene. Y yo creo que el éxito o no éxito de mi trayectoria es ser como soy, hablar claro, no divagar y mirarte a los ojos cuando te tengo que decir las cosas sin ningún tipo de miedo a decir lo que tengo que decir. Parlem de la fàbrica. El futur de la fàbrica de Martorell està en perill? No, para nada. Es decir, Martorell tiene un futuro prometedor. Es decir, ahora mismo lo próximo que vamos a tener la decisión que se va a tomar sí o sí, evidentemente tenemos que ir hacia la electrificación de la fábrica, tenemos que ponerlo las pilas, nunca mejor dicho, si hablamos de baterías, pero la fábrica Martorell ya hemos demostrado la productividad, la profesionalidad de los trabajadores y trabajadoras. Y en ese sentido, Martorell, y no solo Martorell, sino Zona Franca, Componentes, Recambio y Centro Técnico, somos una marca integral, desde el diseño a la comercialización, a la producción. Esto es lo que debemos de mantener y no en una fábrica de ensamblaje como son el resto de las fábricas que hay aquí en España. Por lo tanto, esa es la diferencia que marca SEAT. Y por lo tanto, SEAT se ha traído aquí por la gran profesionalidad de la gente. Nunca me canso de decirlo. Es decir, hemos demostrado una calidad superior a la alemana. Por mucho que digan que los alemanes tienen una gran calidad, nosotros en los rankings estamos por encima de sus propios modelos en modelos de calidad. En productividad somos mucho más productivos. Les voy a poner un ejemplo. Cuando dicen que Alemania es más productiva que Martorell, es incierto. Nosotros aquí estamos haciendo una media de 500.000 coches, 520.000 coches al año, si el año que nos ha ido bien, sin pandemia el año pasado y con el tema de los semiconductores, pero llegaremos a 520.000 con 15.000 personas de plantilla. En Alemania, 800.000 coches con 37.000 trabajadores. Ojo, es decir, creo que somos mucho más productivos y por lo tanto no nos pueden tachar de que no somos productivos en ese sentido. Ja. Precisament el Consell de Supervisió on vostè ha entrat ha de ratificar la fabricació del cotxe elèctric a Martorell. Es pot donar per fet que el fabricaran? Yo estoy convencido que sí, y esa va a ser mi defensa a ultranza en este consejo. Es decir,
cuando ya viene el presidente del gobierno, cuando viene el rey, donde hay unas buenas intenciones y sintonía con el consorcio y con la administración, evidentemente el consorcio quiere sacar ayudas públicas para poder abaratar sus costes y poder tomar esta decisión. Pero la decisión está enfilada. Yo creo que se dan todos los medios necesarios para que esa producción salga aquí en Martorell. Porque Martorell, sí o sí, si no tuviéramos un coche eléctrico, estaremos yendo contra la dirección sobre donde va todo el mundo a la fabricación del coche eléctrico. Es decir, si en el 2030 no tuviéramos un coche eléctrico aquí en Martorell, ¿qué sería de SEAT si solamente fabricamos coches de combustión? Pues lo tendríamos bastante jodido. Por lo tanto, sí o sí, el coche eléctrico se hará aquí en Martorell. I això s'haurà de decidir que a l'octubre, al novembre? Ahora hay varias reuniones preparatorias. En el mes de mayo va a ser la primera, donde ya voy a asistir a mi primer consejo, y después hasta noviembre habrá alguna más también preparatorias, pero que la decisión de velar por los intereses de dónde se va a fabricar todos los modelos en todas las fábricas del mundo se va a tomar seguramente entre octubre y noviembre de este año. Ja, però per fer-ho, SEAT ha exigit al govern espanyol que doni ajudes, no? Sí, es cierto. Es decir, el señor Diz, al presidente del gobierno, le dijo de que para poder hacerlo necesita ayuda, pero bajo los proyectos, evidentemente, del tema de recuperación hacia la industria. Los proyectos están entregados. Otra cosa será cuánta ayuda puede recibir el consorcio para no tanto traer el coche eléctrico aquí a Martorell, sino la ayuda también del convenio público-privado del tema de la fabricación de las baterías eléctricas, ¿vale? Por lo tanto, esto es la pescadilla que se muerde la cola. Es decir, no tendría sentido no tener un coche eléctrico en Martorell y sí tener una fábrica de baterías del consorcio aquí en Martorell cuando no estaban previstas, o en España no estaban previstas hace 4 meses. Por lo tanto, yo creo que es un complemento que es necesario, tanto la fábrica de baterías eléctricas muy cerca de Martorell o cerca de Martorell, con la fabricación del coche eléctrico y en combinación con los coches de combustión que seguiríamos fabricándolo aquí en Martorell. Cerca de Martorell és a Igualada, o a Martorell mateix, és a Aragó, és a Madrid, és a Extremadura. ¿Qué es cerca de Martorell? Esto la ministra, como bien sabes, en el Congreso Federal de la UGT dijo, cuando levantó la libre, que dijo: habrá una fábrica cerca de Martorell. Esto es correcto, sí, tenemos en cuenta, y si me permite explicarte por qué viene esta reflexión. Esto es correcto cuando hace 3-4 meses no había ninguna decisión de que en España el grupo Volkswagen tuviera una fábrica de baterías eléctricas. Por lo tanto, cuando dijo la ministra cerca de Martorell, para ella cerca de Martorell es España. Después concretó algo más, que es cierto, y para nosotros SEAT, y lo que queremos defender es que ciertamente sea cerca de Martorell. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Si podemos abaratar costes logísticos a la hora de fabricación del coche eléctrico para montar las baterías, tendríamos que estar cerca de Martorell. Para mí cerca es Martorell, es Abrera, es San Esteve, puede ser Igualada, es Cataluña también. Contra más cerca de la fábrica la tengamos, mejor. ¿Por qué? Porque tenemos que combinar 3 cosas en los 3 centros. Una, coche eléctrico en Martorell, motor eléctrico en el Prat, no nos olvidemos del Prat, que el Prat hoy hace componentes de cajas de cambio del coche de combustión. Y zona franca tenemos que darle la capacidad también del ensamblaje de la batería eléctrica con los módulos electrónicos del cableado para posteriormente, antes de la instalación al coche eléctrico. Por lo tanto, ese conjunto, ese equilibrio de todo esto que estoy explicando es lo que debe de ser lo más competitivo para poder también garantizar ese volumen de costes de que pudiéramos fabricar por costes el coche en un volumen de 500.000 coches o más coches del coche eléctrico aquí en Martorell. Per aconseguir que aquesta fàbrica de bateries es quedi almenys a Catalunya o tan a prop de Martorell com sigui possible, quina és la millor manera de fer lobby, de fer pressió? És a dir, a on s'ha d'aconseguir això? A la Moncloa només o com va això? Hombre, evidentemente es un tema que se ha participado con el gobierno, en este caso con la ministra Reyes Maroto y personalmente con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Yo aquí he hecho en falta un poco también a la Generalitat, es decir, ya el día de los 70 aniversario de SEAT, yo creo que es un error mayúsculo, porque más allá de las diferencias políticas o de las diferencias con la monarquía no la monarquía o con el gobierno del Estado, aquí lo que se venía era anunciar grandes inversiones de cerca de 5.000 millones en Cataluña. Aquí no se hizo un acto para hablar de política. Aquí se hizo un acto de hablar de inversiones y de prosperidad, no solamente para la plantilla de SEAT, sino para el parque de proveedores y para Cataluña en general. Y así lo he dicho, y así me manifiesto otra vez de nuevo.
creo que es un error mayúsculo el que no hayan venido. Yo espero que se pongan las pilas, que hablen con mi dirección, porque, como dije ayer, si yo, como persona institucional de la compañía, como representante de los trabajadores, recibí al señor Pere Aragonés como presidente en funciones con el tema de las vacunaciones, ¿qué tenía que haber hecho yo? ¿No haberme presentado o recibido al presidente de la Generalitat porque no coincidimos políticamente? Creo que es un error. Es decir, por lo tanto, desde ese punto de vista, que igual que yo recibo a todos los políticos aquí, sean del color que sean, porque creo que vienen a ayudar a mi empresa y al sector de la automoción, yo creo que la Generalitat, en ese sentido, tendría que haber estado, evidentemente, ese día acompañando a los trabajadores y a todo el conglomerado de proveedores que nos representan en el sector de la automoción. Ja que parlem de la Generalitat, vostè va tenir alguna cosa a veure en el fet que SEAT no traslladés la seva seu social fora de Catalunya a la tardor del 2017? Esto fue una pregunta. Como bien sabrán, yo participé en la comisión de investigación del artículo 155 en el Parlamento. Mire, aquellos momentos fueron duros, fueron muy complicados. Yo sí que participé en todos los gabinetes de crisis, hubo como 5 o 6 reuniones muy duras, muy tensas. Hubo un momento que sí que es cierto que la empresa quería tomar hacia una salida hacia un lado que yo me negué en rotundidad porque podíamos conllevar de pasar de tener una estabilidad normal a tener una crispación innecesaria por meternos en política. Yo creo que una empresa no debe de hacer política, una empresa tiene que mantenerse primero donde tiene su sede de fabricación, en primer lugar. Eso lo conseguimos en reuniones que tuvimos del gabinete de crisis. Al final se nos hizo caso tanto a UGT y a comisiones. Y al final la empresa se mantuvo neutral en ese sentido. Yo se lo tengo que agradecer a Luca de Meo, que estaba de presidente en aquel momento. Yo creo que tuvimos la sensatez de no complicarnos la vida, porque una cosa es la crispación política que había en ese momento y la división que había en la sociedad, pero nosotros nos tenemos que mantener evidentemente en una neutralidad, porque, claro, había gente que en las redes sociales te decían: no compremos coches españoles, otros: no compremos coches catalanes. Entonces dijimos: oye, vamos a situarnos aquí, vamos a centrar. Somos una empresa catalana, una empresa española, pero de capital alemán, y somos europeos. Por lo tanto, no nos metamos, que nos dejen fabricar coches, que nos dejen vender coches, y que los políticos hagan política y los trabajadores nos dedicaremos a hacer coches, y los sindicatos en SEAT nos dedicamos a hacer acuerdos para que eso se pudiera conseguir en ese año, ¿no? Entenc del que em diu, doncs, que l'empresa va estar a punt de considerar traslladar la seu social fora de Catalunya. Bueno, se estuvo discutiendo. Lo dije en comparecencia en el Parlamento por la Comisión de Investigación, y sí que es cierto de que, aunque no lo hicieron público, pero hubo reuniones de ese gabinete de crisis que se habló, se discutió, pero al final lo que importa es el final. Esto es como cuando empezamos un acuerdo. En las partes empezamos en los 3 extremos, pero al final, dentro del acuerdo, surge el consenso y el acuerdo. ¿Y qué tenemos de consenso y acuerdo en este tema? Que SEAT se mantuvo, que para mí es lo importante y lo acertado en ese momento. Amb la seva experiència sindical, amb el volum de treballadors que vostè gestiona, amb aquesta capacitat d'arribar a acords en temes tan candents com pot ser l'octubre del 17 o les bateries dels cotxes, etc., em costa de creure que vostè no hagi entrat en política directament. És a dir, que no l'hagin agafat per fer de conseller de Treball o de ministre de Treball, o l'hagin ofert de presentar-se a unes eleccions, suposo que pel PSC o pel PSOE. Bueno, ofrecimientos he tenido años atrás, incluso en las penúltimas elecciones, pero creo que mi labor fundamental y donde yo me veo más capaz es en lo que hago. Es decir, yo creo que la política a muchos les gustaría tener ese broche final de ser ministro, consellero, estar de diputado. Yo creo que el ego muchas veces de tener gente no preparada por el cargo, el color político, sin tener la experiencia de lo que es la industria. Y ahora te voy a comentar una anécdota, por ejemplo, cuando fui al Parlamento Europeo. Es decir, yo me quedé muy alucinado cuando yo vi lo que vi en el Parlamento Europeo, que para mí no es un Parlamento Europeo, para mí es un lobby económico. Es decir, aquello es impresionante, ¿vale? ¿Por qué? Y donde vi que al final decisiones que estaban... Un lobby económico, farmacéutica, automovilística, allí es un trasiego de empresas público-privadas dando vueltas por el Parlamento todo el día. Es decir, allí cada día puede haber 6.000 personas dando vueltas por el Parlamento Europeo. Entonces, cuando vi me sorprendió mucho, pero me sorprendió más todavía la cuestión de cuando hablas con la gente, los técnicos de los europarlamentarios que hay en Bruselas, de en qué manos estamos.
Y por eso SEAT tuvo la iniciativa, a propuesta mía, de que invitáramos a parlamentos europeos a venir a la fábrica para que conozcan cómo es una fábrica. Porque a mí me preocupaba mucho que se tomen decisiones de gente o políticos que no han pasado por una industria, que no han pasado por un puesto de trabajo, porque no saben de lo que hablan en algunas ocasiones, no todos. Pero, hombre, de hecho, cuando vienen a SEAT, se quedan alucinando de lo que somos aquí. Ja, però justament per això, perquè vostè sí sap com és una fàbrica i com pensa un treballador i el que costa treure un model al mercat, potser tindria sentit que ocupés algun dia un càrrec de ministre o de conseller, no? Bueno, eso depende de los secretarios generales de los partidos políticos, del cual les dependerá. A mí es cierto que tanto en la época de Iceta como el Salvador y ya me propusieron ir en las listas. Yo les pedí una condición de no ir en los primeros puestos. Ellos querían los primeros puestos. Yo dije que yo, si salía de diputado o parlamentario, no era compatible con mantener el puesto aquí en la fábrica. Pero la política, el sindicalismo es muy diferente a la política. En la política son proyectos de ley, son proyectos lejanos que te pueden alejar de la realidad de la sociedad, del trabajador. Y yo es que me gusta cada día tocar el calor humano de la gente y tocar realmente cada día a los trabajadores y verlos y que te expliquen que muchas cosas de las que pienso y de las que planteo a la dirección son ideas de los trabajadores, porque cuando hablas con ellos te das cuenta de que tienen casi más experiencia que tú porque son los que conocen realmente cómo trabajan, cómo se trabaja, qué es lo necesario. Entonces, a partir de ahí, yo saco conclusiones y saco acuerdos que me sirven y me posibilitan proponerlos a la empresa para llegar a acuerdos en el futuro. Anem acabant, senyor Carnero. Moltes vegades, quan se sent que faran una ajuda a SEAT o en general al sector del motor, hi ha molts sectors econòmics que diuen a mi també m'agradaria que em donessin ajudes. Si a mi em donen ajudes, jo també tindré projectes. Com es defensa d'això? Bueno, mira, aquí evidentemente hay una gran diferencia entre lo que son las grandes empresas, medianas y pequeñas. Evidentemente yo creo que las ayudas tienen que ir a todos en función y repartirlas en base a lo que representa cada uno para que las ayudas directas puedan llegar a todos los sectores. Pero ciertamente en SEAT o en el sector de la automoción, evidentemente no es que estamos viendo 15.000 personas, aquí estamos moviendo cerca de 250.000 personas directa e indirectamente con todo lo que mueve una empresa matriz como la nuestra, ¿no? Pero yo sí que le dije al presidente del gobierno que cuando hablaron de ayudas con mi empresa, con mi consejo, que si le piden 200, que le ofrezca 400, pero con una condición. Yo creo que estamos cometiendo un error en este país, es de no dejar o no estar el gobierno a todas aquellas empresas que le den ayudas públicas, estar en los consejos de administración para supervisar y controlar el dinero público. Porque si no, ¿qué nos pasa? Como está pasando, pues, que cierran y se quieren ir. ¿Qué nos están pasando con muchas empresas que han recibido ayudas y ahora se nos van de Cataluña o de España? Y eso sería una medida de cogestión, de que el gobierno, igual que pasa en Alemania con el Consejo de Administración, con la Baja Sajonia, o pasa en Renault, que está el gobierno metido en el Consejo de Administración de Renault. Y eso es lo que da el galante y la garantía de que las empresas no se vayan de rositas y no se vayan con las manos limpias. ¿Vale? Por lo tanto, yo creo que ese mensaje, esa cultura, tenemos que cambiarla poco a poco. ¿Y quién mejor que nosotros podemos representar en esos consejos como validores, como yo voy a hacer ahora? Pues perfecto. ¿Que tiene que ser un representante del gobierno? Pues que sea un representante del gobierno. Pero en cualquier caso, hay que controlar todas las ayudas públicas que se den con luz y taquígrafo para controlar que las empresas lo utilicen en condiciones y concretando los proyectos de futuro para garantizar el empleo y la estabilidad en la comarca o en el territorio. M'haig de comprar un cotxe de combustió o m'espero que surti un elèctric? Se puede comprar lo que quiera, de cualquier marca. Ya te diría, no te diría ningún precio ni marca, pero te diría que si te compras un SEAT, irá muy bien por Barcelona con un coche de combustión como con un tanto híbrido o eléctrico. Ja, però vull dir, en quin temps creu que farem la substitució? Mira, todo esto va a depender de la rapidez de inversión de las infraestructuras. Es decir, España está muy lejos aquí Europa lleva dos grandes velocidades. Una del centro norte de Europa, donde van con un 40% o ya incluso el 50% de puntos de enchufar el punto eléctrico. Y del medio norte de Europa para abajo, que vamos a un segundo paso, un segundo nivel. El paso importante yo creo que se dará hasta en el 2030. De aquí al 2030 en España tenemos que tener como mínimo un 45, un 48% de puntos de recarga. Porque si no, al final, esa pregunta que tú me haces, ¿qué me compro?, puede hacer las dudas
de que no haya esa demanda de coche eléctrico y por lo tanto la gente no demanda un coche eléctrico y se vaya al coche de combustión o el híbrido. Por lo tanto, va a depender de la inversión de las infraestructuras principalmente, porque al final, si yo me compro un coche eléctrico, mi primera pregunta que me hago es, oye, si me quiero ir a Andalucía al pueblo, ¿cómo me voy con un coche eléctrico? No me puedo planificar. Yo no puedo tirarme 24 horas en llegar a Andalucía con un coche eléctrico. Eso se tiraba a mi padre con el 600 cuando nos íbamos los 4 en familia con un 600 a Andalucía que nos tiramos 24 horas. Es que estamos volviendo a ese tema si no planificamos una buena estructura de infraestructura. Una buena infraestructura de puntos de recarga, no solamente en gasolineras, sino en cada ciertos puntos para poder recargar el coche, porque si no es que esta es la duda que tiene la gente cuando hablas con ellos. Sí, sí. El problema és que tal com està l'economia, encara amb tants ERTOs i amb tant d'atur postpandèmia, jo crec que no hi ha un euro per comprar un cotxe o hi ha pocs euros per comprar cotxes, no? No sé si té alguna idea de com sortir del forat econòmic en el que estem ara mateix com a societat. Yo creo que ahora hacer grandes ofertas para comprar un coche eléctrico no van a tener el éxito que tiene que tener. ¿Por qué? Porque aunque tú me plantees un coche que me haces un descuento, como hay países del norte de Europa, de 10.000, 12.000 euros de descuento por coche, pero puedes tener la garantía de que vaya donde vaya va a tener puntos de recarga. Tú me puedes aquí plantear en España un descuento de 10.000 euros y me lo esté pensando que seguramente no lo haga. ¿Por qué? Porque es que no tengo puntos donde enganchar el coche para la recarga. Por lo tanto, hasta que no subamos a ese o superemos ese 40%, yo creo que esto va a ir bastante lento. ¿Cuál es la solución? Pues yo no la sé. Yo tampoco soy un visionario en la electromovilidad, pero por lo que veo y los proyectos que hay en mi empresa, evidentemente siempre hacemos la misma queja de que los estados y miembros de Europa tienen que ir a una aceleración mayor de lo que tiene que ir la empresa de automoción a nivel europeo. Jo preguntava més a nivell general i amb això vaig acabant. Quin és l'error principal que creu vostè que cometen els polítics econòmics? Errores, pues no sé, podríamos estar hablando toda la mañana de errores y aciertos también, pero yo creo que no están, o sea, los que están decidiendo hoy el tema de cómo tiene que ir el sector hacia la electromovilidad, yo creo que no están escuchando a los fabricantes de coches. Empiezo por el impuesto de matriculación en el tema del CO2, va a una velocidad que es imposible que las empresas podamos, porque ¿de qué nos vale a nosotros que nos marquen los políticos unos parámetros de CO2? Y que este año, por ejemplo, el año pasado, pagara 400 millones de multa a la Comunidad Europea. No tiene sentido. Es decir, vamos a ir paralelamente trabajando con los políticos, pero alineados, que la fabricación, la inversión para conseguir los gramos de CO2 que me está pidiendo el Parlamento Europeo o Europa, vaya alineado con las inversiones en la industria del sector para poder llegar a esos puntos. Si no, nos pasará lo que nos pasó con el Dieselgate. ¿Qué pasó con el Dieselgate? No llegamos a tiempo y algunos, permíteme, sinvergüenza dentro del grupo, pues manipularon y nos lo han hecho pasar durante algunos años muy mal, con una mala imagen y de pérdida de clientes y de pérdida de prestigio de la marca. Por lo tanto, yo no quiero ir otra vez a un Dieselgate. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que ir unidos con los políticos que están decidiendo. Porque aquí uno puede ser verde o socialdemócrata verde, pero más verde que los verdes, aquí hay una carrera de quién es más verde que el propio verde. Entonces, por lo tanto, en esa disputa política nos pueden hacer un flaco favor a la industria de la automoción porque nos pueden llevar a un callejón sin salida y a un precipicio. Tens algun consell per l'economia espanyola pels pròxims anys? Ayudas directas, transparencia y sobre todo que se dejen de líos, menos discusiones en el Parlamento y de Congreso de los Diputados o aquí en Cataluña en el Parlamento. La sociedad necesita equilibrio, necesita estabilidad y yo creo que ahora mismo España no está estable y esto desde fuera se ve con mucha preocupación. A quin poble anàveu amb els 600 a Andalusia? A Sevilla. Mis padres son de Sevilla y de Sevilla a Osuna, de un pueblo que se llama Osuna, y si no a Arco de la Frontera, Cádiz. Pero era eterno, 24 horas. En un 600, 4 personas, no te quiero contar cómo se viajaba. Y todos gorditos, porque en aquella època estábamos gorditos. Matías Carnero, moltes gràcies per haver-nos atès. Que vagi molt bé. No sé què és el que ha de fer a continuació ara. Amb qui s'ha de reunir? Pues yo tengo reunión prevista con el vicepresidente de Recursos Humanos y hasta las 6 de la tarde tengo entrevistas, reuniones y reuniones con mi equipo internamente para hablar de el próximo mes de lo que puede venir, de inactividades de producción, etcétera, etcétera. O sigui, vostè és un sindicalista professional. Li ha d'agradar molt fer això, eh? Si no, no lo haría. No estaría.
O sea, si no quisiera mi trabajo, evidentemente no me sintiera a gusto, evidentemente me dedicaría a otra cosa. Pero es que yo puedo decir que yo estoy enamorado de mi trabajo. Ho entenc. Moltes gràcies, senyor Carnero. A vosotros. Hasta luego. Un plaer, bon dia.